Sí. Pantalla, nos vamos a la presentación y ala. Y ahí la tenemos, ¿no? A ver, no sé si se puede poner en grande. Sí, se puede poner en grande. Sí. Vale, fantástico. Bien, Perfecto. ahí tenéis el título de lo que vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar hoy, como decía muy bien nuestro amigo, es que este bicho, como le llamo yo, y aparte tengo una razón para llamarle bicho, no es porque no sepa cómo se llama, que lo sé perfectamente, sino porque una forma de quitarle importancia, una forma de desmitificarlo y de convertirlo en algo que no merece la pena por mucho daño que esté haciendo y por muy protagonista que esté siendo en nuestras vidas, es con el nombre que le damos, ¿no? Entonces yo cuando empezó todo esto, decidí llamarle bicho porque no me apetece llamarle de otra manera, porque creo que es algo malo, feo y no me apetece darle mayor importancia. De ahí viene. ¿Qué pasa? Que el bicho ha potenciado que nosotros nos comuniquemos mucho más a través de pantallas sin estar realmente preparados, ¿no? Muchísima gente estaba escapando de la comunicación a través de las pantallas porque no le gusta que le vean, porque es cierto que se te ve mucho más cerca, se marcan más absolutamente todo, las arrugas, es decir, todo. Pero lo cierto es que es una maravilla y también no es menos cierto que Internet está funcionando bien y yo es que llevo toda la cuarentena dando un montón de charlas en distintos formatos y la verdad que siempre ha funcionado de maravilla y asistiendo también, ¿no? Entonces, tenemos que aprender un poco algunas claves de cómo podemos sacar nuestro mejor partido, cómo podemos comunicar de forma eficaz a través de una pantalla, que es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos comunicando, esa imagen ahí está cortada, se ve que está unida a una bola del mundo, nosotros a través de la pantalla. Y cuando digo a través de la pantalla, antes teníamos a Vane que estaba a través de la pantalla del teléfono, del smartphone, siempre tiene que ser un teléfono inteligente, o a través de la pantalla de la tablet, o a través de la pantalla del ordenador. Es decir, lo que nosotros tenemos que saber es cómo comunicar a través de un dispositivo tecnológico, porque tiene ligeros matices, tiene ligeros cambios respecto a la comunicación que hacemos cara a cara en un entorno físico. Y hay que tener en cuenta varios aspectos que ahora ya hablábamos de uno cuando a Elena no se la veía y le decía, ¡ay, qué buena luz tienes! ¿No? Efectivamente, tenía muy buena luz, se lo comentaba Fran, y es importante también, es uno de los datos que vamos a tener en cuenta. ¿Veis una frase ahí a la izquierda? A mí me encantan las frases, me encantan las palabras, me defino como una entusiasta de la palabra hablada porque creo que las personas somos lo que comunicamos y además nos relacionamos en torno a las palabras. Yo eso lo tengo claro, nos relacionamos, existimos, nos comunicamos, por mucho que también evidentemente, y hoy lo abordaré, la comunicación no verbal, pero nos comunicamos y existimos en torno a las palabras. Y tenemos siempre que encontrar esa palabra precisa. Por eso, uno de los apartados que hoy vais a ver es el lenguaje, lo importante que es el lenguaje y lo ninguneado que está, las patadas que se le dan y lo mal que se utilizan, ¿no? Y no nos vamos a meter hoy en lo mal que están comunicando nuestros portavoces institucionales, nuestros representantes, porque me pongo mala. ¿Qué tenemos en cuenta a la hora de, digo me pongo mala, entendedme, porque son malos comunicadores, que yo en ideologías no me he metido nunca, pero a mí me gusta, disfruto muchísimo escuchando a un buen orador, a un buen comunicador, además puedo estar horas y horas. Ahí está aplaudiendo, ¿tú también o qué? Yo es que disfruto muchísimo cuando veo a una persona que comunica bien, me puedo tirar horas y horas y horas, ¿no? Pero venga, voy a daros las claves para que vosotros también seáis capaces de comunicar de esta forma y que tengáis a las personas horas y horas escuchando, ¿no? Es decir, hablar de tal manera que las personas quieran estar escuchándoos continuamente. Mirad, algo que se asocia con los entornos digitales, y eso también se podría aplicar en WhatsApp y en otro tipo de aplicaciones, ¿no? Que como Internet es todo tan rápido, tan inmediato y como dice mucha gente, fijaros la puntualización que estoy haciendo, como dicen muchas personas, tan informal, no es tan informal, es más informal que la comunicación tradicional, pero yo no puedo afirmar así categóricamente que la comunicación digital es informal, en absoluto. Sí que es cierto que tiene otras formas de relación, tiene otras formas de comunicarnos, pero en absoluto es informal, todo depende de qué estás tratando, con quién estás hablando y de muchos otros condicionantes, ¿no? Como digo yo, los dependes. Cuando me hacen una pregunta, muchas veces respondo depende. ¿Por qué? Porque la pregunta es, Mar, pues tengo que hablar, voy a un webinar, ¿qué hago? ¿Me pongo de negro? Pues depende, porque me das una pregunta muy, muy concreta, muy cerrada, y ese depende significa, dame condicionantes y en función de los condicionantes que tú me vayas dando, yo te iré diciendo efectivamente si puedes ir de negro o no. Si tu fondo es negro, ya te digo que no, no por nada, sino porque al final se te va a ver solamente la cabeza, ¿no? Entonces, saludo. Aquí lo veis claramente, saludar, por favor, cuando vosotros me da exactamente
exactamente igual que sea un webinar, una charla magistral, que sea una clase, que sea una entrevista, que sea una reunión. Es decir, ahora que se habla tanto del teletrabajo, ¿no? Vosotros la primera vez, el primer contacto que tenéis con las personas a través de la pantalla, lo estaba haciendo la Fran. Fran iba saludando a las personas cada pocos minutos o cada poco tiempo, iba saludando a las personas que iban entrando, porque es la educación, es el respeto, y en un entorno digital también se hace. Después, fijaros otro apartado que tengo ahí. Otro apartado es el plano. Es decir, los planos ya veis más o menos lo que yo, el plano que está figurando, ¿no? Antes, Elena, al principio a ti se te veía, por ejemplo, solamente este trozo, cabeza, que esto me ha pasado muchas veces, y por aquí veo a otra compañera que también se le ve un poquito de cuello para arriba. Lo importante es que se os vea más o menos la zona del pecho hasta la cabeza completa. Eso es lo importante, porque si no, si se nos ve menos, cada vez nos acercamos más y se nos nota más todo lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? Y nosotros lo que queremos es controlar la comunicación que emitimos. Esto es una premisa básica. Controla tú la comunicación, es decir, manda mensajes precisos, manda mensajes concretos. Por ejemplo, Fran, y ahora me voy a meter contigo, porque antes me decía, ¿cómo quieres que te presente? Y yo digo siempre, porque es así, Marcastro de Lugo, porque me conocen todo el mundo así, porque yo soy de Lugo, y yo creo que a mí me horrorizan estas largas presentaciones de gente que estás diciendo 20, 30, 50 líneas y después todo se queda, ¿no? A mí me gusta mucho más interactuar y mostrar lo que sabes hacer, y no que te estén anticipando grandes parrafadas y después ¡puf!, todo queda en nada. Pero cuando Fran decías, y muchas otras cosas, eso, si estuvieran aquí mis alumnos te dirían, concreción, eso es abstracto, Fran. Pero bueno, en este caso sí que es cierto, porque solamente le dije que dijera, con decir eso era más que suficiente, ¿no? Y que me encanta la comunicación y que soy comunicadora desde que tengo uso de razón. Siempre planos de esta manera. Es importante tener en cuenta qué es lo que quiero resaltar. Si yo ahora digo algo muy importante o quiero centrar mucho vuestra atención, me iría acercando de esta manera, pero para soltar algo que realmente merezca la pena, para un dato relevante y sin abusar. Si no, vamos a mantener siempre más o menos una distancia como esta, que se te vea pues un medio plano, es suficiente. Lo importante, clave, que esto lo hacemos mal o lo hace mal casi todas las personas, ¿no? Si ahora os fijáis, seguro que todos los que estáis aquí apuntados habéis asistido a un montón de distintas formaciones o charlas, es decir, charlas en distintos formatos, y habéis visto que el orador hablaba para abajo, es decir, tiene el ordenador abajo, en la mesa, incluso en una mesa más bajita, tú estás más alto, por tanto realmente sales así. Esto queda espantoso. Lo que tienes que hacer es, yo en este caso tengo 2 libros interesantísimos y bien grandes, más grandes que el ordenador. ¿Para qué? Para que no me baile el ordenador. Y lo que estoy haciendo es elevar el ordenador y ponerlo más o menos la cámara a la altura de mis ojos. Esa es vuestra clave. La cámara siempre a la altura de los ojos. Y además, ¿para dónde tenéis que hablar? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde están mis escuchantes? La cámara es mi amiga, la cámara es a quien yo me tengo que dirigir. ¿Qué pasa? Que después, cuando os veo a vosotros, bajo la mirada para la pantalla. ¿Por qué? Porque además de veros, quiero leeros, quiero ver vuestra comunicación no verbal. Entonces, en ese momento, cuando estoy escuchando, bajo la mirada siempre, porque quiero que me estéis dando mensajes y ver que esos mensajes son coherentes y consistentes con la comunicación oral, ¿no? Entonces, vamos a cuidar ese plano. Otro dato importante, en este caso, más o menos desde el respaldo de mi sillón a la estantería de atrás debe haber como medio metro. Es poco, lo que pasa que mi despacho rectangular es apaisado y no puedo poner la mesa en otro sentido, ¿no? Lo ideal es que hubiera 1 metro o metro y pico, porque de esta manera hay más aire por aquí detrás, corre más aire, lo que pasa que en este caso me es totalmente imposible. Es bueno el fondo, algunos fondos que veo yo por ahí, que he visto algún fondo liso. Está muy bien el fondo liso porque no despista. De todas maneras, acordaros de una premisa que digo muchas veces, que es que somos lo que comunicamos. Entonces, un fondo liso blanco, ¡ay, qué puro, qué inocencia, qué virginal eres! Métele un cuadro, métele una escultura, métele algo que también hable de ti, que todo comunica. Quiero decir, que está muy bien los fondos limpios y los fondos pastel, pero intenta también pues, algo, vete moviendo, hasta, o si no, lo colocas apoyado en algún lado. Me refiero, hay muchas fórmulas para poner o para colgar provisionalmente algo en el fondo, ¿no? Por ejemplo, algo que nunca os recomendaría, que esto lo viví hace unos días, o un fondo de cortinas de los años 70. No, porque está trasladando que eres una persona clásica o incluso clásica de más, ¿no? Entonces vamos a buscar un fondo que sea también moderno. Si tú estás haciendo algo moderno, algo novedoso, pues lo normal también es que pues que vosotros lo demostréis. A ver, voy a por un cuadro
Qué bueno. ¿Sabéis lo que pasa? Que si abro yo aquí el chat, como que me ocupa la mitad de la pantalla. Entonces, si no te importa, Fran, si hay preguntas o consultas, si ellos no hablan o si piden la vez y tú me lo vas cantando, si quieres. Vale, gracias por decirme esto. Si os parece bien a todos, aprovechando esta parada, me escribís a mí aquí para no interrumpirle a ella y me decís, oye, quiero preguntarle esto y yo os doy paso, o si no en el chat hay una opción que es levantar la mano. Sí. ¿Vale? Claro. Venga, gracias. Sí, casi también les escucho, porque dentro de un Claro. momentín les voy a preguntar, que yo también quiero que hablen ellos, no voy a hablar todo yo. Nada, aquí en el contrato hablamos todos, ya lo sabéis. No hay otra, a ver, porque esto no sube. ¿Qué le pasa? Contacto visual. ¿Para dónde miramos? Siempre para la cámara. Las personas se tienden a despistar. ¿Por qué? Porque a través de una pantalla no ven a la otra persona. En este caso sí, porque estamos en Zoom, pero hay alguna aplicación que estamos manteniendo una charla y sin embargo no nos vemos o falla la pantalla. Tienes que intentar siempre pensar o intentar convertir esta comunicación digital en lo más físico posible. Es decir, cara a cara, el poder de la mirada. ¿Cómo disfrutamos una mirada cara a cara con una persona? No seáis mal pensados, porque estamos a gusto, porque la conversación es interesante, porque me gusta mucho el tema que tratamos, porque es ameno, amén de otras cosas que también, ¿no? Pero no es el caso. Yo me estoy centrando en contextos profesionales, ¿no? Siempre, bueno, pues esa mirada, la forma de mantenerlo, de trasladar esa mirada fantástica, maravillosa del entorno físico a un entorno digital es precisamente mirando a la cámara. La voz, el paralenguaje. Dentro del paralenguaje tenemos varios componentes, como es la velocidad, el tono, el ritmo, la entonación, la melodía, el énfasis. Si esto es recomendable aplicarlo en un entorno físico, imaginaros en un entorno digital donde estamos solos y no vemos a todos nuestros interlocutores. Imaginaros que yo hablo de esta manera lineal, que no entono, que no sabéis si estoy afirmando, interrogando, si no hay comas, si no hay puntos. Al final, o hacéis un esfuerzo sobrehumano y acabáis desconectando, o si no, desconectáis ya de entrada, me refiero. Tenéis que jugar mucho con el paralenguaje cuando estemos hablando a través de una pantalla. Es importante mantener la atención, mantener el interés del otro lado, siempre cambiando estos ritmos también, porque gusta mucho el hecho de que haya esta montaña en nuestra comunicación, en el sentido que nos mantiene despiertos. Me resulta muy curioso, iba a decir gracioso, pero bueno, que estos estudios que hay por ahí que al principio decían que se mantiene la atención de una persona durante 45 minutos. No, bueno, pues después estos estudios pasaron, bueno, hay muchos, ¿no? Pero se pusieron en la boca de todos que la atención de una persona se mantiene durante 20 minutos. Y el otro día hoy 10, pero si yo falo 2 horas y media sin parar y no me protestan. Quiero decir, ¿por qué? Porque le metes vidilla, porque le metes ritmo, porque le metes marcha. Eso es lo bueno. Ojo, y aunque tratemos temas muy formales, lo podemos hacer exactamente igual. Me refiero ahora porque veis que esto es un tema más desenfadado, que puedo sonreír más, pero cuando se habla de temas formales, por supuesto que también puedes enfatizar. Y puedes sonreír cuando haya que sonreír y puedes ponerte firme cuando haya que ponerse firme. E igual que os decía al principio, lo del saludo, por supuesto también una despedida, porque a veces de repente alguien desapareció de pantalla y dices tú, ¿y esta persona? Ni adiós. Señores, señoras, saludar y despedirse es de buena educación y en los contextos digitales exactamente igual. Por tanto, tenemos que saludar y tenemos que despedirnos. ¿Hay por ahí alguna pantalla? Porque yo veo números, pero no sé a qué se refieren tampoco. No sé si tú lo estás controlando eso. No, yo estoy controlando los números de los asistentes o los que quieren entrar y el chat. Ah, No, bueno. no. Vale, vale. No, No, Gonzalo dice que es... Qué bueno. Sí, dicen ahora... aquí que molesta algún sonido, pero bueno, ya os pedí que sí, están todos en silencio, si no me equivoco. Sí, porque si no hay un Y problema hay ecos, se empata la voz y es muy complicado, ¿no? Pero bueno, esto no, que lo estáis haciendo muy bien, además, fantástico. Yo venga, de pues te puedo lanzar yo una pregunta, ¿o qué? Sí, Un poco claro, para, un hombre. poco para animar. Mar, a mí me pasa lo siguiente, este tema, aunque haya gente tan acostumbrada como tú a hablar delante de los demás, el otro día pensaba, y es como pregunta, digo, joder, pues es un buen momento lo del ordenador, porque es verdad que sí que estamos un poco empujados a hablar mucho con la pantalla, pero para estas personas que quizá tengamos un poquitín más de miedo a charlar, en realidad, detrás de tu mesa y tal, nos sentimos un poco más protegidos y esto puede ser un impulso para animarse a profundizar en este tema.
Fíjate, ahora tú me dices eso o me consultas si precisamente la oratoria digital es más accesible que la oratoria emocional. Emocional es todo, que la oratoria física, la oratoria en entornos físicos, ¿no? Y resulta que hay mucha gente que me está diciendo, Mar, es que a través de una pantalla se te ve todo más, porque sí que es cierto que un orador, las distancias a la hora de interactuar, las que es la prosemia es la distancia física a la que interactúas con tus interlocutores, ¿no? Y el padre es Edward Hall y dice que la distancia de discurso va de 3 metros o 3 metros 60 en adelante. Tú imagínate, 3 metros 60, hay gente que dice, madre mía, hablo de entornos físicos, yo me pongo muy colorado, fantástico, nosotros lo tenemos más fácil, maquillaje y chapapote por aquí y se nos pasa más el colorete, ¿no? A la gente que se ponga colorada. O también digo siempre que esto vale para hombres y mujeres, bueno, también los hombres que se quieran maquillar, Dios me libre también. Las luces, juega con las luces de tal manera que se vea tu presentación, pero tu cara se distinga menos o se distinga menos que estás sudando. ¿Qué pasa? En una pantalla, Fran, es al revés, todo resalta mucho más. De repente te brilla, te empiezan a caer las gotas de sudor, que tiemblas, que mueves mucho. El otro día hablaba con uno que estaba así todo el rato y llegó un momento que no sé qué le dije, que agarrara algo porque me estaba despistando. Ojo, que está muy bien manipular, gesticular con las manos, pero y me decía, Mar, es que no sé si me lo notas más. Dije, no, nada, no se te nota nada. Quiero decir, nos delata más aún lo físico, ¿no? Pero lo cierto es que podemos ir empezando, el ensayo es fundamental, ¿no? Y después también algo muy importante es el pensamiento. Últimamente, cuando hablo con muchas personas, porque aunque sea a través de la pantalla, estoy hablando con muchas personas distintas y cuando les digo, ay, pues tengo un webinar, tengo tal, tengo cual, no sé qué, por si se quieren apuntar, ay, no, yo es que si pienso que tengo que entrar y hacer una pregunta o hablar, yo me muero. Vamos a ver, ese pensamiento, yo digo, está prohibido con todo el cariño del mundo, son pensamientos dañinos. Mirad, yo estoy convencidísima que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Por tanto, si tú estás diciendo, me voy a quedar en blanco, lo voy a hacer mal, voy a tartamudear, me voy a equivocar, no va a gustar, me voy a poner nervioso, es decir, frases que tenemos que apartar, que no podemos dejar que se asienten en nuestra mente, tenéis muchas posibilidades de que eso efectivamente sea tal y como habéis predicho. Por tanto, vosotros lo que tenéis que deciros a vosotros mismos en silencio y en voz alta, cuando estéis solos, claro, bueno, conozco el tema, me voy a defender, más adelante lo haré un poco mejor, pero yo creo que voy a salir bien de esta situación. Es decir, frases positivas, pensamientos positivos. Y os aseguro que tenéis mitad de camino andado con esta forma de hacer, ¿no? Pensar en positivo. Pensar mucho también, fijaros de qué vais a hablar. Algo, mirad, hay dos herramientas o dos técnicas muy importantes a la hora de controlar el miedo escénico. ¿Qué verbo acabo de decir? ¿Qué verbo acabo de asociar? Controlar. Controlar. Por ahí lo habitual es que leáis eliminar el miedo escénico. Y yo particularmente me pongo mala, porque es que no me gusta nada el engaño, ¿no? El miedo escénico no se elimina, es casi imposible eliminarlo, pero controlarlo sí que es factible. De hecho, una de las máximas, que a mí me encantan, las máximas, las frases, las reflexiones y todas estas cosas, las citas me fascinan, una dice, o tú controlas al miedo o el miedo te controla a ti. Entonces, si vosotros os focalizáis en controlar al miedo, tenéis muchas opciones de que salga bien. Si os focalizáis en eliminarlo, pues sí, lo podréis eliminar un tiempo, pero en cuanto estemos decaídos, tengamos una mala noticia, un mal día, nos hayamos enfadado con alguien importante o alguien que nos importe, el miedo que va a aparecer ¡buah!, con toda su fuerza. Por tanto, lo importante es mantenerlo controlado siempre. Entonces, dos herramientas fundamentales, fijaros que voy a descubrir el 7º continente. Dos herramientas fundamentales para controlar el miedo escénico son, uno, la sonrisa. ¡Buah! Fijaros, herramienta novedosa donde las haya. La sonrisa es una herramienta fundamental. De repente te quedas en blanco, te pones nervioso, no sabes qué decir. Pues te paras, miras para la pantalla o para la gente si estás en un contexto físico y sonríes. Y puedes hacer alguna broma como, iba a decir algo, pero la idea se me acaba de ir. Cuando vuelvo, la retomo con naturalidad. Estas tonterías de que los escuchantes van a poner a parir al orador, van a ver qué fallos le encuentran. No es cierto. La gente que os está escuchando siempre piensa, madre mía, qué maravilla, qué valor, que es capaz de hablar delante de gente. Entonces, cambiar el pensamiento y pensar que el público es benevolente, que el público es gentil, que el público es amable. Es decir, vosotros pararos a pensar si sois capaces en un contexto físico o aquí, de dedicar 1 hora o el tiempo que estemos en un contexto físico, de dedicar 2 horas a ver a alguien para criticarlo. Hombre, desde luego muy aburridos
tenemos que estar y muy poca vida interna tenemos que tener para hacer eso, ¿no? Entonces, realmente, pararos a pensar que vamos a ver a alguien para entretenernos, para informarnos, para conocer de un tema, pero nunca para ir a sacarle punta, ¿no? Entonces, eso fuera. Sonrisa al primero. La segunda, conocimiento del tema. Si vosotros sabéis de lo que vais a hablar, no tengáis ningún problema. Lo único que tenéis que hacer es un guión. Tenéis que guionizarlo, hacer una estructura para no despistaros. Esa estructura podéis tenerla en un papel aquí, podéis tenerla aquí, podéis tenerla en una presentación, pero esas son claves para avanzar y para comunicar con eficiencia. Y desde luego lo que estamos viendo aquí, mirad, ¿qué tipo de lenguaje? El lenguaje es fundamental. Y sí que es cierto que el lenguaje en un entorno físico es más cercano, aún más llano, más sencillo, más claro que un entorno físico. Me estaba acordando ahora, madre mía, es que ya hace días que decidí desconectar de los discursos de nuestro presidente y de ministros y de toda esta regua que nos sale todos los días, que nos llenan de datos, ¿no? Pero al principio sí que es cierto, hasta hace muy poquito seguía todas las intervenciones, porque bueno, me dedico a eso, también quiero ver lo que dicen y aparte los analizo, ¿no? Pero lo del detox, la desintoxicación, yo también la necesitaba porque me estaba saturando de información y no era bueno, pero utilizaba un lenguaje muy retórico, un lenguaje muy enreversado, un lenguaje muy complejo, un lenguaje con mucha metáfora. Ese lenguaje lo podemos utilizar en comunicación de crisis nunca. Nunca. En comunicación de crisis todo tiene que ser mucho más transparente, mucho más detallado, mucho más claro, los mensajes mucho más cortos y más concretos. Y desde luego el lenguaje, como estáis viendo aquí, ¿no? Un lenguaje preciso, un lenguaje muy, muy concreto, que vayan, os hablaba antes de los matices, me encantan los matices de las palabras, escoger siempre la palabra adecuada en cada momento. Un lenguaje directo que no vaya dando la vuelta, porque a veces para deciros una cosa la de vueltas que nos dan. ¿No os pasa a veces que escucháis y decís, pero esto se puede haber dicho en una frase mucho más corta? ¿No lo pensáis a veces? Sí, no, sí, por ahí Aida aplaude muy bien, porque voy viendo, bueno, solamente veo a 3 y los demás aplauden algo, si no os menciono, perdonad, porque a ver, voy a ir bajando esto para poder ver a más, ¿no? Pero hablad, ahí veo a Vane, hablad, que a mí me encanta además, sobre todo aportad, porque ahora os voy a preguntar yo a vosotros, que me apetece también que me comentéis, ¿no? Este lenguaje tiene que ser preciso, directo, muy, muy sencillo, ojo, no confundamos sencillez con ordinariez, con vulgaridad o popularidad. Tiene que ser un lenguaje que todos entendamos. Por favor, no utilicéis unas palabras que tengamos que irnos automáticamente al diccionario a ver si me está lavando, me está insultando, es una duda, es una respuesta, porque no sé de qué puñetas está hablando, ¿no? Entonces vamos a hablar de tal manera que todos podamos entendernos. Sinceros, comprensible y palabras en positivo. ¿Por qué digo palabras en positivo? Porque está demostrado que el cerebro admite mucho mejor, acepta mucho mejor y procesa mucho mejor las palabras positivas que las negativas. Porque además la mente no distingue las negaciones, la mente ve en imágenes, por tanto es muchísimo mejor para la mente hablar en positivo. Y para convenceros lo que os decía de estos pensamientos positivos que tenéis que tener, no lo voy a hacer mal, no vale, ¿eh? Porque estáis empezando una frase con una palabra negativa, nunca. Me voy a defender, lo voy a hacer bastante bien, estoy mejorando, siempre positivo, siempre optimista, ojo, y realista. Eso también es importante para ir avanzando y para que nos lo vayamos viendo, ¿no? Entonces, vámonos a ver la regla de oro las reglas de oro de la palabra hablada, ¿no? La magia está en lo que transmitimos, la magia está en cómo lo transmitimos. Siempre. Vale, vamos a cambiar esto que me va cambiando. Piensa antes de hablar. A ver, todos aquí os acordáis, ¿no? Desde pequeños, nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos. Además, yo por lo menos cada vez que pienso en esto, me viene a la mente, piensa antes de hablar, porque yo siempre fui muy... Yo de pequeña decía muy charlatana, ahora digo muy comunicadora, ¿no? Porque me gusta mucho comunicar. Entonces, siempre, ¿qué quiero decir con esto? Lo que vayáis a decir, pensadlo, filtradlo, es decir, lo que voy a decir está bien, es el momento oportuno. Hablo en muchas ocasiones del sentido de la oportunidad. ¿Es el momento oportuno para hablar de esto? Sí, no. Si es el momento oportuno, piensa de qué manera lo vas a exponer, es decir, fíltralo, dale forma y suéltalo. Si no es el momento oportuno, pues háblalo cuando consideres que sí, que efectivamente lo es. No interrumpir pensamiento, palabra, frase o idea, porque se nos va y muchas veces nos cuesta volver a retomarlo, nos cuesta reenganchar otra vez la conversación o el párrafo o el tema tratado donde nos interrumpieron más que donde lo dejamos, ¿no? Frases breves, es decir, lenguaje positivo y frases breves, siempre, en cualquier contexto, en cualquier situación. Si vosotros tenéis un párrafo de 7 líneas, convertirlo en 4 o 5 frases breves, siempre lo más breve posible.
mirada directa. ¿Por qué la mirada directa? Porque el contacto ocular directo es realmente otra herramienta de comunicación en sí, porque estamos diciéndoles, me importas, te dedico mi interés, tienes mi atención, oye, estoy totalmente centrado y volcado en ti, en lo que tienes que decir, te estoy acompañando conscientemente, no simplemente de cuerpo presente, pero yo estoy aquí sentada y miro para todas partes. No, no, tengo que mirar para vosotros. Realmente es una forma de entregarse a las personas con las que estás. Además, es una forma de conectar con tu audiencia y gusta muchísimo esta mirada. El gesto libre, ahora os comentaré un par de, a ver, que estoy viendo aquí, como Fran no me habla, no me dice nada, y yo veo por aquí que hay gente que Sí, un apunta. momento. No, no, claro, mira, sí, cuando quieras darme paso, te doy aquí paso para 2 preguntas. Una me decían... Cuando veas un silencio, encaja, no te preocupes. Vale, venga, pues una de las cosas era que yo entendía antes que cuando varías los tonos de voz, Sí, es un poco a propósito, ¿no? sí, Para llamar la atención. Entonces, bueno, me sí. comentaban un poco por aquí, quizás es una cosa técnica que tengamos que aprender también, que en esos momentos, al variar el tono de voz, pues que la gente con los auriculares a veces molesta un poco, ¿no? Tampoco Entonces, se trata bueno, de meter un bocinazo alto, sino simplemente de no vale, vale, ser vale. lineal, de estas personas monótonas, ¿no? Pues de vez en cuando hablar un poco más bajo, un poco más Vale, alto, vale, es vale. decir, ir variando un poco, pero sin brusquedades. Vale, aquí hay 2 preguntas. Natacha pregunta, si te apetece, abre el micro y pregunta tú. Venga, Natacha, anímate. Y si no... Hola, Bien, perfecto. ¿cómo están todos? Encantada, estoy aquí desde Argentina escuchándolo. Hola, Natacha, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes. Muy bien. Bueno, no, simplemente con esto de la elección del lenguaje, ¿no? Que en la medida que uno tenga la posibilidad de conocer quiénes son los que nos van a escuchar, eso es más fácil, ¿no? Claro, es que el conocimiento de la audiencia es fundamental a la hora de hacer absolutamente todo. Y cuando digo todo me refiero cómo enfoco el tema, cómo lo estructuro, qué lenguaje utilizo, qué mensajes claves lanzo. Es decir, el conocimiento de la audiencia y la escucha son fundamentales en un proceso de comunicación, siempre. Porque tú no puedes decir lo mismo en todas partes. Lo ideal es que tú seas capaz de poner ejemplos que afecten a las personas implicadas, a las personas a las que te diriges, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que organizan algo y tú vas a dar una charla y la pregunta del millón, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son los asistentes? Claro. Y cuando me dicen de todo, a mí es que es como si no me dijeran nada, ¿no? Me lo dice, qué bien, más de todo. Digo, no, no, a mí cuanto más me concretes, más puedo precisar yo también. Cuando es de todo, te obligan a tener tu presentación en la cabeza, la presentación en la que llevas, pero los contenidos que le vas a dotar a la presentación, el plan A, B y C, porque tú no sabes si tienen mucho conocimiento del tema, si no lo tienen, si tiene que ser un poco más experto en nivel, algún tipo de ejemplo, si quieren interactuar, si no, entonces tienes que ir prueba-error, avanzando y bueno, así pasa muchas veces. Evidentemente el conocimiento de la audiencia es fundamental. Sí, Natasha, muchísimas gracias. Muy bien, Excelente, Mar. Pues gracias. esto se anima. Gracias por la pregunta. Entonces, pregunta Grace, que quiere también hacerte una pregunta sobre qué herramientas utilizas para incentivar. Grace, si estás por ahí, puedes hacerla directamente. Hola, ¿cómo Hola. estás, Mar? Hola. Hola, Grace, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima aquí. Ya veo, ya. Ya sabes, fan número 1 tuya, ¿eh? No, bueno, una de esas es que a veces en estos webinars, cuando llega la etapa de participación, a veces es un poco difícil incentivar eso, ¿no? El que la gente se anime a compartir. ¿Qué herramientas nos recomiendas como para que cuando llegue el momento de que la audiencia retribuya contigo, o sea, haga que fluya esa conversación? ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo lo logras? ¿Qué A ver, recomiendas? fíjate, hablaba antes de la sonrisa es fundamental, la sonrisa conecta desde el principio, ¿no? Ojo, tiene que ser una sonrisa sincera, una sonrisa que sientas, una sonrisa genuina además, ¿no? Entonces realmente una de las formas de conectar primero es que tus escuchantes sientan y noten, sobre todo que sientan, que estás empatizando con ellos, que los tienes en cuenta, que te preocupes, ir haciendo preguntas, ¿qué tal? ¿Se me escuchan bien? ¿Voy muy rápido? ¿Queréis que vaya un poco más lento? Pero siempre para mejorar tú, no para cuestionarlos a ellos, ¿no? Eso es fundamental también. Y después también formular preguntas cerradas. ¿Qué significa formular preguntas cerradas? Respuestas sí, no, blanco, negro y muy cortitas, porque muchas veces tienen ocasión de micrófono, otras veces no hay opción de micrófono o hay personas que no quieren. Y las personas hay algunas que les lleva mucho rato escribir, entonces algo muy breve. Y por ejemplo, si no te responden, venga, que yo quiero mejorar y yo quiero que os guste, yo quiero que esté entretenido, quiero satisfacer vuestras necesidades, vamos bien así, un sí o un no, no pido más. Es cuestión de ir probando porque hay públicos dificilillos, hay públicos que, ¡buah! Sí, sí.
Yo es que me he hecho la vista atrás, fijaros, estoy hablando ¡buah! Dios mío, 17 años, hace muchos años. Y yo me acuerdo que fui a dar una charla en un pueblo y cuando veo a mi público os voy a decir, era físico, ¿no? Una charla en un entorno físico. La media era, no quiero mentir, pero 75 años para arriba, ¿no? Y claro, yo les hacía muchas preguntas y la respuesta era... No había forma de que hablaran, era terrible. Y resulta que el último día me tenían bombones, champán, un ramo de flores y yo le decía a la organizadora, vaya, qué pena, que no les gustó mucho, aunque me sonríe mucho, pero es que no consigo nada fantástico. Entonces muchas veces también te llevas a error sin razón, ¿no? Pero sobre todo que te vean que tú lo que quieres es agradar, que lo que quieres es aportar valor. Claro, tú si vas en plan catedrático y vengo aquí a deleitarles con mi presencia, qué afortunados son ustedes porque están escuchando a la gran. Y a mí es cuando dicen la gran, es que me hace una gracia lo de la gran, porque qué gran, si somos todos iguales, quiero decir. Uno tiene unas habilidades, otro tiene otros, pero es que me parece ridículo, ¿no? Y aún puedo ir más lejos, ¿no? Cuando alguien se presenta a sí mismo como alguien reconocido, eso lo dirán otros, no lo dirás tú, iba a decir idiota, ¿no? Quiero decir, es que hay ciertas cosas que lo tienen que decir los demás, no lo tienes que decir tú, entonces hay que ser humilde y ahora veremos que te me acabas de adelantar, Grace, verás como la humildad también, no, que estuvo muy bien, no, muy bien, estás muy bien encaminada. Dale. También es importantísimo. Eso llegaremos ahora. No os vayáis de las preguntas porque ya está el público ahí animándose, entonces Jorge también nos va a hacer una pregunta. ¿Estás por aquí, Jorge? Ah, sí. Y Adelante, bueno, Jorge. buenas. Primeramente agradecerles a todos ustedes por esas iniciativas que están tomando de establecer esta información muy valiosa hacia un público general. Los saludo desde aquí, desde Ecuador, y un gran abrazo a todos. Un placer. Mi pregunta era en torno a la duración que debe tener cada exposición o presentación que se tiene sobre un tema, porque yo soy estudiante universitario y veo que nosotros como estamos ahora recibiendo clases online y veo que mucha gente tiende a despistarse, a fijar la mirada por otros lados, incluso tienden a cansarse, dicen, o sea, paso 2, 3 horas aquí, e incluso en el entorno físico, ya dentro de la realidad, incluso se da un periodo de receso para un poco la mente descansarla, pero veo que gente, o sea, mucha gente se cansa incluso de mantener tan fija la pantalla durante largos periodos de tiempo. Entonces, quería saber eso, puntualizarlo, si es que se debería existir un receso o un largo periodo así temporal de una presentación que no sea muy larga, pero que sea precisa. Eso más que nada. Sí, no, has hecho una pregunta como que conlleva muchas preguntas, ¿no? A ver, depende, sería una respuesta muy abstracta que te la voy a concretar, ¿no? Todo depende del tema que estés tratando y también todo depende en este caso que tú hablas como estudiante universitario que ahora con el bicho está recibiendo las clases a través de videoconferencia, ¿no? De la actitud de tu profesor, ¿no? De cómo plantea las clases, de lo participativas que sean. Si de repente tú llegas a clase, te conectas, es un sermón el que no habla, se encima el hombre tampoco, tiene mucho ritmo, ni juega con el hombre o la mujer, me da igual, o juega con la voz, realmente aunque dure 20 minutos, eso es un suplicio. ¿Qué pasa? Que hay otras personas que están hablando hora 40, como hablo yo en mis clases, con mis alumnos estoy hora 40, no hacemos descansos, pero porque lo vamos llevando muy bien. Entonces, todo depende. Fomentar la participación, como decía antes, Grace, es fundamental para que de repente te digan, oh, pero ya acabó, pero ya pasó, fue rapidísimo. Y aparte, también a nivel de conocimientos, el conocimiento es poder, es importantísimo. ¿Por qué? Porque te está resolviendo tus dudas, ¿no? Entonces, lo ideal, si queréis, cada 40 minutos se puede hacer un descansillo, pero mis descansos son 5 minutillos justos, si es que hay que hacerlos, me refiero. Hay dos palabras de las muchas que yo digo, pero hay dos que repito con mucha frecuencia, que es aportar valor, aportar valor. Yo me acuerdo cuando me formaba, aunque yo os he dicho que soy comunicadora de toda la vida, he presentado eventos toda mi vida, he hablado en público toda mi vida, no así mi hermana gemela, que no le gusta, pero yo para formarme, para hacerme formadora en comunicación, he asistido a muchísimos cursos e hice muchos estudios, ¿no? Y era curioso porque yo me acuerdo un fin de semana, que además había sacrificado el cumpleaños de mis hijas y estuve encerrada en un curso y el hombre hacía cada hora
15 minutos de descanso para irse a fumar un pitillo. A mí me ponía de mal humor porque eso era exagerado, ¿no? Es decir, 5 minutillos, lo típico que te levantas, que estiras las piernas, te vuelves a sentar, que bebes agua, si quieres una escapada corriendo al baño, pero vas una vez, no vas en cada hora. Entonces, Claro. lo ideal es que el tema a lo mejor a través de una videoconferencia, ya me estoy enfocando concretamente en las clases, ¿no? Que sintetices más, que no quieras dar tantísima materia, pero la que des sea comprendida bien. Y los alumnos interioricen con ella y sobre todo que los hagan participar. Yo no sé si tú notas que tus profesores te hacen participar o no en las clases, a través de pantalla, ¿eh? En sí o sea, se enfocan, o sea, como tienen que cumplir con un plan docente, o sea, es que son clases, por ejemplo, 32, 35 estudiantes y muchas veces las dudas permanecen ahí por lo que tienen un tiempo delimitado como 3 horas para establecer cierta cantidad de preguntas y otras dicen, bueno, las retomaremos otro día, pero al fin y al cabo se pierde. Sin Entonces, embargo, sí hay como eso que todavía no, como que estamos conectados, pero no podemos transmitir no, ciertas ideas por el tiempo y porque, claro, obviamente una persona debe hablar y se le debe dar ese espacio. y no estáis interactuando, realmente no os lo permite porque muchas preguntas quedan sin responder. Fíjate la diferencia con que el profesor contemple los puntos principales que vengan en el plan docente, que resuelva vuestras dudas y el resto de la información que no os la pueda facilitar a través de pantalla, pues lo pase por archivos, a través del email o a través de la plataforma de vuestra universidad. Me refiero, yo de esta forma lo veo mucho más efectivo. Vuestras dudas están satisfechas, tu profesor va a dar exactamente igual toda la materia, lo principal en pantalla y lo accesorio a través de archivos. Y se acabó. Eso también se lo podéis proponer, porque a mí me encanta que mis alumnos me propongan ideas, temas. Después, evidentemente, les digo que sí, que no, y les digo por qué, claro, pero a mí me encanta esa participación, esa propuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues atrévete a ser tú quien proponga eso, que te gustaría que las preguntas de los que se formulen los alumnos porque quedaran resueltas, porque además, fijaros, son preguntas que tú tienes que estar atento, porque hay gente que desconecta y dices, oh, qué interesante, nunca se me hubiera ocurrido a mí. Es decir, que es aprendizaje también. Por eso sería una buena cosa que plantearas tú también si podía ser un espacio más largo, claro, con mucha delicadeza, con mano izquierda, depende tú el profesor si es receptivo o no, que eso ya lo sabes tú, que lo vas conociendo, ¿no? Pero oye, pues que te gustaría si se pudiera dejar un plazo más largo para responder a las preguntas y se nos puede mandar parte de la documentación de la guía, que venga la guía didáctica a través de email, de archivos de PDF, por ejemplo. Ya, muchas gracias. Vale. ¿Más preguntas por ahí o seguimos? Bueno, María, ¿te animas tú a preguntar? Y aquí, María se anima, no te preocupes, que ya la animo yo. pues Venga, yo, María. Hola, ¿me escucháis? Hola, Mar, Hola, compañera. ¿qué tal? Bueno, yo súper identificada con lo que estabas contando porque también soy docente de universidad, pero claro, es que son dos entornos totalmente distintos, ¿no? O sea, las clases con pocos alumnos. Mi pregunta o mi comentario iba más orientado a lo que son webinars masivos, sobre todo porque también nosotros organizamos y demás. Y a mí me preocupa mucho cuando ya esto que estamos haciendo aquí, que creo que es súper enriquecedor y siempre aporta, cuando ya la cantidad de participantes se eleva, ¿en qué sentido tiene que cambiar tanto el discurso como sobre todo un poco el atender a esos diversos perfiles, ¿no? Que lo estaban comentando también por ahí, ¿no? El cómo saber... A ver, cuando los participantes son muchos, realmente tienes que precisar mucho más qué mensajes quieres lanzar y no puedes permitir que todo el mundo esté hablando. Ahí sí que yo delimitaría un tiempo al final de participación, ¿no? Porque realmente te pueden interrumpir mucho y puedes no avanzar y tú tienes que, tus mensajes clave, tus temas clave tienes que darlos, ¿no? Lo cierto también que en los primeros días es una prueba y error porque hay clases, lo sabes, muy participativas, tenemos otras que para que hablen les cuesta Dios y ayuda, hay que sacarles con el sacacorchos las palabras, pero lo importante es que pongas claro lo mismo que hacía Fran al principio, decir desde el principio cómo es la participación, ¿no? Tú conoces a tu alumnado, sabes que hablan mucho, venga chicos, podéis preguntar cuando aborde cada tema, pero máximo 2 preguntas, el resto de preguntas al final y si no también las resolveremos en la próxima clase, dejo los 5 o 10 primeros minutos. Lo importante es que tú siempre expliques el procedimiento, el método que vas a utilizar, porque eso lo que hace es que ellos tengan claro si pueden interactuar y en qué momento, porque muchas veces se desconoce eso, ¿no? Entonces, realmente vete probando y con cada clase vas a tener que ir cambiando la forma. Sí, muchas gracias. Nada. Nosotros lo hacemos siempre, informamos antes, pero claro, al tener a mucha gente en directo, siempre también por tema técnico, tenemos que limitar siempre a un chat. Entonces es verdad que se pierde un poco lo humano, se pierde un poco lo
bidireccional que también muchas veces se agradece, ¿no? Pero fíjate, una fórmula de que recuperes es humano es los nombres. Llamar a una persona por su nombre. María tiene una pregunta. Hola María, pues qué bien, qué pregunta tan oportuna. Parece que lo haces mucho más cercano, ¿no? Entonces, aquí un estudiante o alguien tiene una pregunta. No, ponle un nombre, su nombre propio, ¿no? De esa manera también la gente la incentivas a participar y también les gusta escucharse. Entonces es una fórmula también. Evidentemente es más fría la comunicación en pantalla, pero oye, yo creo que aquí no está siendo fría. Es decir, como veis, se puede precisamente acercar a las personas, ¿no? Todo está en tu actitud, en cómo tú lo plantees, en cómo tú quieras también que los demás se sientan, ¿no? Porque las emociones se contagian. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, Mar. Aquí hay una pregunta muy interesante. Sugiero, si te parece, Mar, que la contestes avanzas un poquitín y la contestas. Venga. Para enlazar con otras. Perfecto, entonces, yo me la anoto y te la hago en el momento que puedas hacer una pausa. Y de así... acuerdo. Venga, sí. Pues seguimos. Aquí tenéis, pensar antes de hablar, no interrumpir, frases breves, mirada, siempre mirada a nuestro interlocutor, gesto libre, que da donde nos quedamos. El gesto realmente no es obligatorio gesticular, pero realmente el gesto refuerza, apoya, amplifica la palabra. Por tanto, si tú hablas de esta manera, que además eres monolineal y que no enfatizas nada y además no gesticulas, pues el mensaje va a llegar mucho peor. Sin embargo, si estás contando, madre mía, que el día que fui de repente me tiene una cajita así, hay que mona la caja con un lacito que hice así para abrirlo. Lo bueno que tú cuando hables consigas crear imágenes en la mente de las personas que te están escuchando y los gestos ayudan mucho para eso. Los silencios, importantes también, introducir silencios en nuestra conversación, un silencio entre pregunta y respuesta, un silencio cuando vayamos a cambiar de tema, un silencio cuando vas a anticipar una información importante, algún silencio más largo. ¿Para qué? Para que todo el mundo haga algo va a decir y de repente todas las miradas vuelven a ti, ¿no? Y después siempre una velocidad adecuada. Es curioso porque hay muchos libros, evidentemente, que os están hablando de cuáles son el número de palabras por minuto y está entre 120 y 175, ¿no? A mí me decís cuántas palabras hablo por minuto y digo me paso, porque nunca las he sumado. Lo cierto es que no os pongáis a contar. Bueno, si un día os aburrís y queréis contarlas, contar. No os pongáis a contar. Lo importante es, ¿vosotros os sentís cómodos hablando a esa velocidad? Las personas a las que te dirigen te siguen bien, no están acelerados, están agarrándose a la mesa porque si dejan de mirar te pierden detalle. No, te siguen cómodamente, fantástico, la velocidad es la ideal. Entonces realmente ahí está la clave. ¿Que os sintáis cómodos? ¿Quién? Todos. Las personas que estáis escuchando y las que están escuchando y tú que estás hablando. Eso es lo importante. Vamos a una comunicación carismática. ¿Qué es la comunicación carismática? Aquella comunicación que gusta, que ejerce atracción, que realmente... Antes os decía, cuando podéis estar escuchando horas a una persona y no sabes por qué, ¿no? Realmente por ese carisma. Entonces, ¿ese carisma cómo se logra? Porque, ojo, que todos podemos ser comunicadores carismáticos. ¿Cómo se logra? Torso abierto, es decir, alineado, cabeza, tronco y enfocado a vosotros. Nada de hablaros así. Esto, tengo la cabeza enfocada para vosotros, pero mi cuerpo mira, en mi caso tengo la ventana en el lateral. No. Nosotros tenemos que una postura abierta y además una postura expansiva, no una postura de encogimiento, todo lo contrario, siempre una postura que invite a sumarse. Estas maravillosas manos que son fantásticas, estas manos que todo lo consiguen, que es un lenguaje que lo que hace refuerza todo lo que estás diciendo, ¿no? Recurrid a las manos, no las estéis agarrando, no las tengáis con los brazos cruzados, no las pongáis detrás de la espalda. En una cámara, lógicamente, no podéis gesticular, a lo mejor estáis en un contexto físico y de repente te pones a hacer algo así y no pasa nada porque se te ve completa. Aquí se nos ve menos, por tanto vamos a intentar gesticular muchísimo menos. Mira a tus interlocutores porque demuestra respeto, demuestra interés, demuestra aprecio, demuestra atención y además cuando tú miras consigues también que te devuelvan esa mirada. La sonrisa que os decía antes, que decir de la sonrisa. Cuando hablo de la sonrisa, siempre me estoy refiriendo a la sonrisa Duchenne, que es la sonrisa genuina, la sonrisa que además de las arrugas aquí te incrementa las maravillosas patas de gallo que tenemos, que te iluminan los ojos. Realmente esa sonrisa que dices tú, ¡buah! Podría estar viéndote sonreír todo el tiempo, porque te gusta. Insisto, no es nada de atractivo, sino que realmente te gusta, que te sientes a gusto, ¿no? Que me encanta ver a esa persona y me encanta la sonrisa que... A mí me ha pasado alguna vez, y estoy pensando ahora en un caso concreto, una comentarista de La Gallega, que la había visto varias
veces y siempre ella es muy seria hablando. Y era, buah, entre que tenía, ya, yo no sé si esta no, porque esto que sabrán hace años, tenía el flequillo por aquí, ¿no? Y claro, ya le quita, esto ya se lo quita el flequillo. Y era una persona siempre muy seria, muy seria. Y coincidí con ella varias veces en maquillaje. Y claro, yo cuando la veía en maquillaje la veía sonriendo y de verdad que era bellísima. Y entonces la miro y le digo, ¡ay, me encanta tu sonrisa! Bueno, pues yo que conseguí que cada vez que me la cruzaba por los pasillos, que venía toda seria, me sonriera. Simplemente para más me salió del alma, ¿eh? Cuando lo estaba, porque realmente de ser una persona que casi no se la veía muy seria ella, vuelta, y de repente la ves sonreír, digo, pero qué mujer tan linda, ¿no? Como no se potencia más. Entonces, que no os privéis tampoco de decir lo que es bueno en los demás, lo que os gusta, ¿no? Porque eso incentiva también a otros. La postura. Una postura que estás así, ladeada, no, los hombros tienen que estar a la misma altura, si estuvierais de pie las caderas igual, una postura que invite a mirar para otro lado porque es rara, porque es anómala, porque disgusta, no, vuestra postura tiene que estar centrada y además ahora con el bicho no podemos, pero si no lo ideal es que nos aproximáramos a nuestros interlocutores cuando estamos en un contexto físico, a través de una pantalla yo podía elegir para echarme aquí, aún me puedo echar un chisquín más para atrás, ¿no? De esta manera casi ni me apreciáis, realmente eso no conecta, lo que conecta es que te eches más hacia adelante, ¿no? Que realmente te sientas cercano y te sientas próximo a las personas a las que te diriges. Esas son las claves. Y después el movimiento, ojo, en pantalla el movimiento muy controlado, muy parco. A mí me parece terrible cuando hay gente que le están entrevistando, está dando una charla y está así. ¿Estás nervioso? No. Y digo, pues tu respaldo sí, ¿eh? Tu respaldo algo le pasa. Hay muchas formas, o cuando estamos con las manos, o esto, por ejemplo, que yo es algo que me parece un atentado, tener un bolígrafo en las manos me parece un auténtico atentado y lo están haciendo muchísimas personas, ¿no? Las manos están para comunicar, las manos están para compartir, las manos están para aportar, para reforzar, para amplificar, para enfatizar. Nunca para sostener un bolígrafo, simplemente si quieres escribir entonces sosténlo, pero después lo sueltas otra vez. Quiero decir, hay que utilizar cada objeto en el momento oportuno. Eso siempre, si no, no tiene sentido tampoco. Mira, aquí vamos a lo que decía antes Grace, ¿no? Que me decía de naturalidad. Para mí hay 3 cualidades y bueno, yo estoy apurando porque veo la hora que es, que yo empiezo porque antes me decía, Fran, ¿cuánto va a durar esto? Y yo digo 1 hora, pero yo puedo estar hablando el tiempo que queráis, aparte que si hay preguntas y si a Fran le parece bien, nosotros seguimos sin problema, ¿no? Pero aquí tenéis 3 cualidades que para mí son fundamentales en un comunicador. Y desde luego dentro de la autenticidad, Grace, meto la humildad, lo que tú decías, ¿no? Para mí la humildad es fundamental. Es decir, no vayas a una charla ya a tu tono de voz que dice, ay, qué suerte tenéis de escucharme. Es decir, no seas tonto ni prepotente, hombre. Que lo que tiene que ser es una persona como los demás, que en este momento eres tú quien da la charla y pasado mañana estás del otro lado recibiéndole, qué fantástico, que también aprendes, ¿no? Es decir, lo que tiene que ser es humilde y no hablar, madre mía, no, es que yo recibo tantos premios, tantas llamadas, tantos tal, tantos cual. Es que a mí ahora me hace mucha gracia leer comentarios de redes sociales de personas que llevan 50 días sin levantar cabeza a la cantidad de trabajo que tienen. Pero no les da la vergüenza decir eso con la de gente que hay en el paro. Es decir, que yo me alegro que la gente tenga trabajo, pero tienes que ser un poco prudente y ser un poco humilde, hombre, que está muy bien que diga tengo trabajo. Uy, voy a descansar el día del trabajador porque llevo 50 días sin dormir. Pues lo dejamos ahí. Sé humilde, conecta por lo que te ha costado llegar hasta ahí, conecta por las piedras, las trabas que te encontrabas en el camino y no vayas contando lo reconocido que eres y las llamadas fantásticas y la gente con la que te relacionas. Eso distancia y la humildad acerca. Naturalidad, por favor, sed vosotros, no imitéis absolutamente a nadie, porque vosotros tenéis vuestra singularidad y eso es lo bonito. Y desde luego, hablad con pasión, hablad con entusiasmo. Es la forma, vosotros porque yo os diga, no, de verdad, creed lo que os digo, estos consejos funcionan, de verdad, que fulanito, Obama, vamos a ir a lo grande, Obama, Pedro Sánchez, no sé, cualquiera, todos los presidentes del mundo utilizan estas, no, pero si tú los aplicas, si tú los dices, y los dices de tal manera que crees en ello, entonces te creerán. Entonces no digas, os lo prometo, de verdad, me lo ha dicho no sé quién, no, demuéstramelo tú con tu forma de comunicar que efectivamente eso funciona y eso es así. ¿Preguntas por ahí, Fran? Muy bien, sí. Esperanza hace una pregunta aquí que a mí personalmente me gusta mucho. A ver qué os parece a vosotros. Esperanza, ¿la haces tú? Gracias, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Mar, increíble conocerte, padrísimo. Mar, ¿qué pasa cuando estás en una conversación con 2 personas y de repente una extiende demasiado y no puedes cortar sin ver que estás atropellando al otro? ¿Cómo puedo hacerlo?
A ver, muy habitual. ¿De dónde eres tú, Esperanza? De Ciudad de México. Iba a ir yo a México este mes y el bicho me lo ha impedido. ¡Caches! Pero están amenazados. Voy el año que viene. Bienvenido. A Guadalajara. A ver, esto pasa muchas veces. Es terrible que tú ves a una persona que habla y que no consigues frenar, ¿no? Entonces, lo ideal, estate muy atento. Cuando haya un silencio, porque respirar va a respirar, ¡flash! Entra ahí. Y si ves que ni aún así que sigue, algo más brusco es esto. Hay personas que hablan mucho, no te dejan participar y de repente cambian de tema. En ese caso tienes que hacer, perdón, disculpa porque hay un tema importante aquí, no me quedó claro esto y me gustaría seguirlo para poder comprender, es decir, para poder comprender o para poder seguirte lo que viene a continuación. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero tengo una duda. Tú en principio vete en plan delicado, pero si no, hay que, disculpa, fíjate, la mano, disculpa, y el brazo. Esto es muy invasivo, también, pero empieza delicadamente. Cuando te mire, porque si no te mira no pierdas el tiempo, cuando te mire, y si no, pues vas cada vez a más. Nosotros vamos en intensidad gradual, siempre. Gracias. A ti. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más por aquí así que lancemos a Mar? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, me dais unos minutillos más, ¿verdad? Bueno, quien quiera, no es obligatorio. Desde Cabeza de Estrella sí que te damos unos minutos más. Ya ves a Paula aquí que está diciendo que sí. Por lo tanto, el tema de poner las 8 es un poco pues por lo que decíamos antes, de respetar el horario de la gente que quiere ver todo el contenido. Normalmente en nuestros eventos nos quedamos extra time en plan café, estamos en confianza absoluta, protegidos del bicho, como tú dices. Por lo tanto, si alguien tuviera que irse, que se despida de manera abierta. Como has permitido interactuar a lo largo de la presentación, por nuestra parte, siéntete... Estamos en tu casa, además. Ese es mi despacho, este es mi santuario, que lo sepáis. Sí. Si os parece bien, seguimos hasta que tú consideres que Sí, no me voy a extender mucho más. Más no me voy a extender, pero algo más sí. Y desde luego, todos los que tengáis preguntas, por favor, lo que es por mí, no me voy a ningún sitio, no he quedado con nadie, estoy aquí, Fran tampoco, así que estamos aquí para responder a todas las dudas que tengáis, ¿no? La escucha es fundamental, tenemos que ser unos grandes escuchantes. Os decía al principio que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos y sin embargo nos encanta hablar, nos encanta interrumpir, nos encanta... Alguien está hablando y estás... ¡Ay! Que tú también quieres aportar. Primero escucha con calma, escucha de forma empática, es decir, escucha sintiendo, reconociendo tus emociones y además reconociendo las emociones de las personas que están hablando contigo. Escucha con paciencia y evidentemente interven cuando tengas algo que decir. Hablar por hablar nunca, es decir, interven cuando realmente tienes una duda, tienes una aportación, quieres comentar algo que consideras que es interesante, relevante o anecdótico, que también merece la pena, pero siempre cuando quieras comentar algo, primero prepáralo, primero filtralo, ¿no? Y la escucha es muy importante porque la escucha te aporta un montón de información. De ti depende que conviertas tu conversación en un diálogo o un monólogo. A mí particularmente me encantan los diálogos y me encantan las conversaciones. Creo que es un aprendizaje mucho más bonito a través de ejemplos, a través de resolución de dudas, a través de implicación de las personas, pero hay otras personas que prefieren el monólogo. Cuesta mucho más, tienes que ser un gran monologuista, para que realmente pues... conectes, ¿no? Mira, este es un dibujo porque quiero hacer un homenaje a la sonrisa, ¿no? Esto es real, esto lo tengo aquí en mi despacho y enfrente. Esto fue un regalo de bodas, mirad qué original, un regalo en una boda para los asistentes. Es muy bonito, si ya veo Grace que le ha gustado, no os veo a todos, por eso no sé si habéis subido más la mano. Esto me lo regalaron, éramos muy poquitos invitados y de repente veo allí a un chico con un caballete y un cartelito que ponía los invitados se pueden hacer una caricatura. Entonces, claro, yo llegué antes de tiempo y digo, ¡ay, qué interesante! Y me dijo, venga, tú la primera. Dije, pues ala. Y fue muy gracioso porque solamente me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije el nombre, que ahí no aparece por ningún lado, y me dice, dime algo que te guste. Y yo solamente le dije, le dije los libros, leer y escribir libros. Ya está, fue todo el dato que le di y mirad el dibujo que me ha hecho y me encanta, me parece preciosa. Con esto lo que quiero es precisamente sacar a reluciros la sonrisa. La sonrisa es importante. Y fijaros la frase que os pongo ahí abajo. Todas las personas sonreímos en el mismo idioma, en la misma lengua, utilizamos el mismo lenguaje para sonreír. De hecho, se dice que la sonrisa es esa línea curva que todo lo endereza.
todo lo estira, todo lo arregla. Por tanto, siempre que sea oportuno, sonreír. Sonreír es muy importante. Sonreír cuando hay un enfado y se ha solucionado, sonríes de que todo está bien. Cuando de repente se te traba una palabra que no sale, sonríes y las personas te van a dedicar una sonrisa. La sonrisa genera más sonrisas, por eso no tengáis miedo a sonreír. Y además, como os dije hace un ratín, nos presenta como personas más bellas, así que no diréis que no os doy argumentos para que sonriáis, así que tenemos que sonreír, que es muy importante, sin lugar a dudas. El orador eficaz, vosotros tenéis que ser comunicadores, oradores eficaces, ¿no? Transmitir entusiasmo, es decir, creer en lo que hacéis, fundamental. Si creéis en lo que hacéis, las personas creerán en lo que vosotros decís. Mantened ese contacto visual permanente. A la hora de hablar de la mirada, la dirección es fundamental y la duración también. Mirad, pero que no sea invasivo, por eso digo que miréis a esta zona que va entre los ojos y las cejas, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizo? Al principio os daba unas claves de qué lenguaje, pero siempre el lenguaje, ¿a quién me voy a dirigir? No es lo mismo hablar ya no a personas que sean expertas en un tema o en otro. ¿Verdad que no le dais la misma información a un niño que a una persona muy mayor? ¿Verdad que variáis la forma de comentárselo? ¿Verdad que no habláis lo mismo con vuestros compañeros de trabajo que con vuestra pareja o con vuestros hijos? Hablando del mismo tema. ¿Por qué? Porque os estáis adaptando al oyente. ¿Para qué? Porque al final, nuestro único objetivo es que el mensaje llegue de forma fiel y que vosotros seáis capaces de controlar esa comunicación que emitís, ¿no? Recurrid, por favor, al humor siempre que sea oportuno. Es decir, encaja este chiste de buen gusto, por Dios, es oportuno el tema que estoy tratando, es decir, sí, es oportuno. Entonces, un humor elegante, un humor preparado, siempre un humor preparado, no improvisemos con el humor porque nos puede salir mal. He asistido a muchas guerras de gallos en el que uno empezaba con chiste, otro también, el otro el chiste, los chistes pasaron de blanco a verde oscuro porque ya no quedaban chistes que contar y era improvisación pura y dura y era desagradable. Entonces, los chistes siempre muy elegantes, muy oportunos y muy preparados, siempre. Introduce silencios, interactúa con tu público, aunque nosotros hoy estábamos hablando de oratoria digital, esto lo podemos trasladar a cuando estamos dando una charla en vivo delante de personas, ¿no? Hazlas participar, pregúntales y cómo te llamas y qué te gusta y tú qué haces y interesaros, porque eso es algo que a todo el mundo le gusta, que se interesen por ellos. Y después utiliza medios audiovisuales apropiados y oportunos. Lo que no puedes hacer es utilizar un medio, a mí me pasó mucho cuando me formaba, ¿no? Que a veces había unos medios audiovisuales que nunca entendía el por qué. Siempre lo que utilizáis tiene que incrementar vuestra imagen como profesional, es decir, vuestra marca personal, vuestra marca profesional. Entonces, siempre preparad, igual que preparáis ese tema, que lo tenéis estructurado, que tenéis vuestro guión, tanto mental como en un papel, lo que tenéis que hacer también es qué medios necesito para dar esta charla, para impartir esta charla. ¿Alguna preguntilla más por ahí? ¿Te quedaste alguna vez sin presentación, Mar? Sí, sí, fue muy gracioso, me acuerdo varias veces, pero sobre todo una en Madrid, que además estaba como muy enfadada, ¿no? Porque era un congreso y había 2 horas y a continuación yo era sin descanso las otras 2 horas, ¿no? Y yo veía que el que estaba delante, que era catedrático de comportamiento, entendámonos, se fue a las 2 horas y 25 y la organizadora no le dijo nada y a mí me parecía una falta de respeto tremenda hacia mí porque yo tenía mis 2 horas ajustadas. Entonces ya que estaba yo calentita, ¿no? Y claro, yo miraba a la organizadora y la mujer más, así, ni me miraba porque se daba cuenta, pero claro, después te das cuenta que estos favores y tonterías, muy mal. La organización penosa porque eso no se puede hacer. Venga quien venga, tienes que... Claro, después yo acabé 25 minutos más tarde porque me lo pidieron, que yo iba a cortar a las 8. Bueno, esto es otro tema. Y de repente yo empiezo a hablar tal y cuanto, no sé qué, y veo que se va la presentación. Vale. Y después veo que no me va el micrófono. Después veo también me saltó la bombilla del cañón también. Y yo seguí hablando. ¿Por qué? Porque al final lo tienes estructurado. A mí particularmente me gusta mucho tener los guiones mentales, pero a ver, que tampoco tiene mérito, que a mí me encanta todo lo que hago, que llevo años haciéndolo, que lógicamente lo adapto a cada situación, pero que tiene recursos para salir y a lo mejor evidentemente si tenía estos puntos en concreto, a lo mejor no abordé todo eso, pero desde luego lo que dije estaba claro que estaba contextualizado en el tema tratado, ¿no? Lo que tenemos que hacer, fijaros, errores ajenos a nosotros o por culpa de nosotros. Errores van a pasar muchas veces y el problema no es que se cometan errores, los cometamos o los cometan. El problema es, o lo importante es cómo reaccionamos ante el error. Yo cuando saltó el chispazo, ¡bum!, y de repente me quedé sin cañón y me quedé sin presentación,
¿qué dices? Ay, perdón, Ana, seguimos adelante y ya está. Y ahí dije, y ahí me fui 25 minutos más porque no me dejaban acabar, ¿no? Y todo, de memoria me refiero, no de memoria, porque no estoy de acuerdo con los discursos memorizados, con un guión mental. Yo tenía claro cuáles eran mis mensajes principales, cuáles eran mis ideas a transmitir. Por tanto, una vez eso, pero esto pasa cuando presentáis vuestros proyectos también, que esto Grace seguro que la tengo reciente o Vane, ¿no? Que hacemos un guión, que tengo 5 minutos, doy estos datos, que tengo 30, doy muchos más datos dentro de mi guión, ni más ni menos. Lo bueno es que tú lo tengas todo guionizado, esa es la clave. Vale, muchas gracias. Natacha, quiero hacerte una pregunta. Venga. A ver, Sí, vale. está ahí Natasha ya. Ahora sí, ahora pude. Ahora. Perdón. Viene otra. Y con respecto a la vestimenta, ¿qué tips nos puedes dar con respecto a la vestimenta a utilizar ahora que estamos en pantalla, ¿no? Bien, ahora que estamos en pantalla, evidentemente no tenemos, imaginaros que, pues imagínate que Fran va en corbata y en americana, y en camisa, no tendría sentido. Sí que puedes estar, pues si quieres, yo a veces me pongo la americana porque me encanta, porque me parece muy mona, pero como un poco más informal, un poco más desenfadada, es decir, en vez de una formalidad, algo semiformal. Ojo, no semi-informal, semi-formal. Por ejemplo, yo en este momento estoy con un vestido, pero me quité los collares, que muchas veces puedo poner un collar, es decir, que se me vea adecuado al tema que voy a tratar y sobre todo, dato fundamental, adecuado al público que creo que me va a escuchar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nada. Yo voy a hacer una puntualización sobre eso. A mí me resulta cómodo, pero es por seguridad mía, cuando me pongo aquí, estar vestido. Y es que hay mucha broma ahora con el tema de estar vestido por arriba y abajo estar en pijama, en zapatillas y tal. A mí me da seguridad estar con calzado de la calle y vestido. O sea, pero bueno, es una anotación mía que a mí me resulta útil. No lo dudes, si a ti te da seguridad, no lo dudes, Sí. vestido. Es decir, yo soy exactamente igual que tú. Yo desde que empezó el confinamiento me levanto temprano como siempre, me ducho, desayuno, me vengo para el despacho. Yo llevo una vida normal, salvo que no salgo a la calle, salvo para ir al súper a la farmacia, ¿no? Pero yo llevo una vida exactamente igual porque, no porque me sienta seguro, sí, sino porque a mí no me gusta trabajar en pijama, ni mal vestida, ni no me gusta. A mí es que me gusta estar en casa, que si hay un incendio salga pitando, que no me dé vergüenza. Pues como estoy así todo el año, pues en el confinamiento exactamente igual, ¿no? Pero eso ya es cada uno. Pero si te da seguridad, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí. Muy bien, pues no hay ninguna pregunta, si quieres ¿Hay más continuar. preguntas más? Sí, ya estamos aquí, estamos al final, pero sí que me apetece también un poco unos tips de cómo es esa comunicación que nosotros tenemos que dejar, ¿no? Una comunicación cercana, que nuestra audiencia sienta que nos hemos interesado, que nos hemos entregado a tope, que hemos compartido con ellos realmente nuestro conocimiento y nuestro valor, auténtica, que se haya establecido esa conexión que realmente, oye, pues ha pasado 1 hora y 10 minutos y qué fantástico, realmente hay consejos, hay tips, realmente ha merecido la pena, es real, es aplicable, sobre todo valiosa, que yo la pueda poner en práctica, que a mí me ayude para mi vida profesional y si me ayuda para mi vida social, pues fantástico, familiar o personal, ¿no? Entretenida. Es que yo lo paso tan mal cuando voy a estas charlas, que estoy 2 horas y me aburro tanto que por eso yo es que me penalizaría si lo hiciera, ¿no? A mí es que yo defiendo que uno puede aprender disfrutando, por lo menos es mi premisa, la que intento practicar, si habláis con mis alumnos os dirán exactamente igual, además me quieren mucho generalmente, pero porque, a ver, a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo, ellos también se notan, están muy entretenidos, muy amenos, quieren participar, quieren contar experiencias, quieren aportar también valor, lo importante, todos tenemos que aportar, absolutamente todos, en distintas materias, en distintos momentos, en distintos contextos, pero todos tenemos algo importante que compartir con los demás, ¿no? Por eso yo creo que tiene que ser entretenida y empática, que tengas en cuenta, pues si hoy te diriges a un público que está un poco más tocado, un poco más dolido, por ejemplo, la comunicación empática y emotiva en comunicación de crisis como estamos viviendo, yo la estoy echando en falta. Para mí son 2 características fundamentales en comunicación de crisis, que empatices con los sentimientos de los ciudadanos que han perdido a muchísima gente, sabéis que España ha sido uno de los países más castigados, sabéis que hay muchísima gente que está llevando muy mal los encierros porque están en sitios muy pequeños e enclaustrados, tienes que ser mucho más empático y eso lo estoy echando en falta, es decir, si siempre defiendo una comunicación empática y emotiva, imaginaros en contexto de comunicación de crisis y en un contexto concreto más aún de comunicación de crisis sanitaria con la incertidumbre que genera y el miedo y el pánico que tienen muchísimas personas, ¿no?
pero es así, es por lo menos que vosotros sepáis esas características para poner en práctica, ¿no? Y después quería compartir con vosotros, yo soy una mujer de prosa, no soy una mujer de poesía, y sin embargo cuando descubrí esta poesía tan cortita me enamoré de ella y la llevo conmigo muchas veces, ¿no? Somos palabras, pequeños discursos, pequeñas sentencias. Somos palabras, expresiones abreviadas, manifestaciones breves. Somos palabras y cuando nos pronuncian, sucedemos. Y además, curiosamente, no es de un poeta, es de un ilustrador mexicano que se llama Jorge Méndez. Y con esto estoy abierta a más preguntas. Pues, hola Mar, voy a aprovechar. Aprovecha. Soy Conchi, también soy de Lugo, no soy del otro lado, soy de aquí mismo. Disculpadme que he tenido la cámara apagada porque he tenido, bueno, unas circunstancias, he tenido que salir fuera y tenía que ir con la cámara apagada y no he podido interactuar en ningún momento, pero sí que estoy deseando desde el principio hacerte una pregunta, por dónde está mi fallo más grande. Es en organizarme, a lo mejor no toca en esta conferencia, pero es en organizarme para poder decir exactamente lo que quiero decir cuando quiero hablar en un webinar o en una conexión de este tipo, ¿no? Me pongo tan nerviosa que se me pone aquí el corazón y no soy capaz de comunicar lo que tengo escrito, lo que tengo esquematizado. Vale, ¿qué consejos? Lo primero, ya lo que te decía antes, esto de que me pongo muy nerviosa, no lo pienses. Y tú a ti mismo, tenemos que tener muchas conversaciones interiores y vais a pensar, mujer la loca esta que nos dice, es así, hay que tener conversaciones interiores diciendo, vale, me gustaría más hablar con un público más pequeño, me gustaría hacerlo cara a cara, me gustaría otra situación, pero es la que hay. Y ya que es la que hay, lo voy a hacer y lo voy a hacer lo mejor que sepa. Por lo menos es que es mi carácter, todo lo que haga, con independencia de muchos factores, lo hago lo mejor que sé, porque creo que también te define a ti, ¿no? Eso ya para empezar, es decir, controla tus pensamientos, que de esta manera vas a avanzar mucho camino. Y acuérdate, controla pensamientos, dedícate a pensamientos realistas y asequibles, siempre con lenguaje positivo. Y después, ¿cuáles son los mensajes principales que tú quieres que la gente se lleve para su casa de tu webinar? Dime 3 ideas, 5 ideas, no me lo digas, piénsalo, Vale, pues entonces estructura toda tu presentación en torno a todos los datos, toda la información que tengas que dar en torno a esas 3, 5 ideas. Es así de sencillo. Opera mucho con los ejemplos, gustan mucho los ejemplos ayudan a visualizar. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho introducir vídeos cuando tengo poco tiempo, ni aunque tenga mucho, no meto muchos porque prefiero que me cuenten y prefiero comentarles porque se va mucho tiempo en vídeos. Si el vídeo aporta, por supuesto que sí, pero tienen que ser vídeos muy, muy, muy concretos, ¿no? Pero la clave está ahí, en que tú tengas esa confianza en ti mismo, que estés convencida, vas a hablar de lo que sabes, recuérdalo siempre, hablas de lo que sabes y lo que tú vas a decir y como tú lo quieres decir, solamente puedes hacerlo tú. Así que ánimo y a por ello porque puedes perfectamente. Muy bien. Mar, tú tu presentación la terminaste. ¿Te parece que hemos abierto ahora un poco esto? Es decir, que ya nos encontremos como si estuviéramos en el momento café. ¿Y cómo que ya preguntamos para dejar de compartir? No sé, casi puedo ver a todo el mundo. Sí, pues nada, en el mismo sitio donde... Ya está. Ya pude. Bien. Vale, pues ahora a todos los que seguís aquí, fuera un poco ya del tiempo, pues nada, os animo a que preguntéis, a que estemos aquí en el tiempo que esto siga siendo así un poco que aporte y ya. Se acabaron las normas. Acabo de ver aquí hora de aplaudir, porra, se nos pasó la hora de aplaudir, lo siento. Yo tengo como, bueno, una pregunta, no sé, reflexión, ya me dirás, Marque, y son unos expertos en el tema. Lo que me ha pasado, a veces organizo algunas reuniones, webinars, ¿no? Y una de las cosas que veo es que, bueno, y también estuve leyendo, la gente está un poco como agotada de tanta conexión, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que yo digo, bueno, a veces, y cuando terminas, no sé, Mar, si tú te pasa, a veces como que me siento un poco agotada, ¿no? De manejar la conversación, de manejar todo el entorno, digo, uf, o sea, ¿cómo haces o cuál es qué es lo que recomiendas? Uno, para saber cómo manejar el entorno ahorita, porque a pesar de que todo es tan digital, la gente está un poco como agotada del exceso de contenido. Y la otra, ¿cómo sería, qué recomiendas tú para manejarlo, el cansancio, el agotamiento, no hacerlas tan seguido, no sé, un poco medio... Yo es que manejar el cansancio, yo es que aunque te dé la risa, tengo mucha mecha, ¿no? Tengo mucho aguante, pero mucho aguante, puedo estar muchas horas. Y además cuando estás metida realmente lo no notas y por la noche puede que ya
pero bueno, a mí me cuesta cansarme, no te creas, ¿eh? Es fácil, sobre todo cuando estoy haciendo lo que me gusta, disfruto mucho. Pero bueno, pues me imagino que comer una comida sana, hasta las típicas recomendaciones, ¿no? Para aguantar más, para no sentirte pesado, para que no te entre el sueño. Pero realmente yo creo que... Un cafecito ahí antes de empezar. Aquí tenía agua que se me acabó. Yo creo que realmente lo que tienes que tener es muy claro lo que quieres decir, que te entusiasme mucho lo que haces, que ames lo que hagas, ¿no? Que eso es lo que te da también la fuerza para que aguantes horas, ¿no? Y respecto al exceso que hay, es cierto, yo creo que para mí algo maravilloso de esta situación provocada por el bicho es que ha habido un montón de acciones formativas en distintos formatos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo creo que hay demasiadas, sí que es cierto. Y esto significa que tiene que haber menos, no. Esto significa que las que organices realmente sean interesantes. Es decir, que si alguien va a tu charla diga, pues genial, me alegro de haber ido porque sí que mereció la pena. Porque estamos asistiendo a charlas que dices tú, madre mía, hay 1 hora para esto, 15 minutos para esto. Entonces realmente, lo que te decía antes, aporta valor. Céntrate y dices tú, madre mía, hoy voy a lidiar con quien tiene charla no sé quién, no sé cuánto tal, o gente que viene de más charlas. Entonces concéntralo en hacerlo más dinámico, más atractivo y siempre con ideas muy claras, muy concretas e importantes, claro. Vale, buenísimo, gracias. Buenas, Mar, una pregunta. Hola. Mira, yo tengo una tendencia y es que cuando hago una presentación en público me siento cómodo moviéndome y caminando, pero no lo controlo, ¿no? ¿Cómo podría controlar eso? De las fórmulas que hay para hacer una exposición en un entorno físico, la de caminar es la que mejor conecta con los escuchantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando todas las personas les dices, no, caminar te gusta, camina, y tú ves al orador que está... ¡Buah! Bum, bum, sí. Lo que tienes que hacer es siempre caminar de tal manera que no le des la espalda al público, es decir, no andas de lado, pero sí así, enfocado hacia él. Y si tienes que señalar algo, señálalo así, pero nunca en la vida, porque hay un montón de oradores que hacen esto. Esto es terrible. Después, concéntrate, vale, pues yo lo que voy a hacer, voy a caminar más despacio, oblígate a caminar más despacio, porque muchas veces vas rápido, miras para el lado, ya no miras de frente y se pierde la información. Camina más despacio y oblígate cuando llegues a los extremos del escenario por el que te muevas a parar un rato e incluso acercarte y alejarte. Oblígate a pivotar, a veces no quieto, pero sí pivotar en una misma posición, ¿vale? Después vuelves otra vez a caminar despacio, te paras en el medio, estás un rato parado, puedes pivotar, vas para el otro lado, pero siempre con calma y haciendo las pausas. Gracias. Nada. Hola, Mar, yo también te quería preguntar una cosa. Hola. Hola. A ver, es que tú y yo nos vimos hace muy poco también. Yo tengo que aprovechar todo el lugar. Claro, aprovecha. Por ejemplo, bueno, a mí me pasa una cosa y es que independientemente de que ya tenga preparado súper bien lo que quiero decir y claro y eso, por ejemplo, si hago pruebas y me grabo para escucharme, no me gusta porque no siento como que mi voz aporta la seguridad que quisiera, bueno, no sé. Y la pregunta es si hay algún ejercicio o cosas. A mí me da la sensación de que muchas veces hablo para mí o de que no pronuncio bien, no sé. ¿Hay ejercicios o cosas que se puedan hacer para soltar la voz? Sí, mira, hay un ejercicio muy básico que además hubo alguna película que lo ha utilizado, que es el típico ejercicio del lápiz, ¿no? Este ejercicio del lápiz, eso es para mejorar la pronunciación sobre todo y para llegar, tú que dices que hablas para adentro, para obligarte a hablar para afuera, ¿no? Te pones así el lápiz entre los dientes y hablas pronunciando sílaba a sílaba. ¿Me habéis entendido? Sí, ¿no? Se ha entendido, ¿verdad? Y también lo podéis hacer si cogéis un corcho de una botella, el corcho lo cortáis en este sentido, es decir, dejáis un trocito de corcho así y que queda horizontal entre los dientes, queda apoyado, puedes hacer el mismo ejercicio, ¿no? También es cierto que puedes hacer calentamientos de la voz. Algo muy importante es que tú tengas claro lo que quieres decir. El tema que dices de la voz, de que no te gusta la voz, a mí particularmente me horroriza mi voz y yo la primera vez que me compré una grabadora hace muchos años para hacer unas entrevistas, yo decía, esa no es mi voz, esa pago horrorosa, no puede ser yo. Y al final la edad es lo que tiene, que pues mira, soy yo, ¿qué le vamos a hacer? Tendré otras fortalezas y otras bondades, ¿no? No puede ser todo bonito y todo lindo, pero que nos tenemos que querer más, que somos nuestros peores enemigos, somos los que más nos castigamos, los que más nos criticamos, ¿no? Tenemos que querernos más y tenemos que animarnos más, porque por mucho que tengas a gente en tu entorno que te anime, si no te animas tú, vas listo.
y créetelo, tienes un proyecto muy bonito, créetelo, y además estás deseando compartirlo con los demás, por tanto eso también te va a ayudar. El hecho de que ¡guau! Estoy deseando que lo conozca todo el mundo, eso ayuda. Muy bien, voy a hacer yo una pregunta. Pregunta. Para matar el silencio. De la misma manera que antes te decía lo de estar detrás, entiendo que son cosas que a mí personalmente me den seguridad, o de estar vestido y tal, sí que me pasa, no solo en este entorno, sino otras cosas que le doy importancia a los dispositivos técnicos. ¿Tú crees que es tan importante, además de tener unos auriculares de 5 euros, tener un estudio ahora que todo esto va a tener que funcionar así, o no? Más importante es la experiencia. A ver, yo en este momento estoy hablando con mis auriculares inalámbricos y con el ordenador. Sí que es cierto que antes de que viniera lo del bicho, había hablado con, bueno, pues una persona de mi confianza que tiene una tienda de informática, que le dije, bueno, me apeteciera, como grabo muchos vídeos últimamente, me piden un montón, dije, oye, ¿hay algún cacharrito de estos? Y me dijo, ¡ay, uno fabuloso! Quiero decir, asequible, menos de 100 euros, no estoy hablando. Hay uno fabuloso que además tiene micrófono y tiene cámara, te lo trae en el ordenador. Y dije, pues fantástico, ¿qué pasa? Que no, pues aún no lo tengo y estoy grabando de esta manera. ¿Por qué? Porque pretendo también hacerlo con calidad, ¿no? Pero de esta gente que ves unos micrófonos, y yo se lo comentaba a este hombre, que además lo conozco de toda la vida, le decía, oye, ¿y esta gente? Y me dice, nada, que tiene unos micrófonos, unos altavoces, un tal. Me dice, ¿quieres meter tu dinero ahí? Mételo. Este vale exactamente igual, es magnífico, tiene una calidad excelente, punto, ya está. Yo creo que hay que primar la calidad, ¿no? Más que además no va a aparecer, yo lo pondré aquí arriba, que fue lo que me dijo, entonces realmente lo que va a ser un sonido mejor y la imagen mejor, pero bueno, yo creo que se está viendo bien y está llegando bastante bien con los casquitos estos, así que mientras que no pueda poner el otro, pero bueno, hay gente que disfruta con eso, ¿no? Tampoco pues, cada uno que se alegre el cuerpo con lo que quiera, vaya. Muy bien. O sea que lo importante es más la experiencia. No, a ver, que tengas algo que decir sobre todo, Fran, tienes que tener algo que decir y evidentemente tenemos que tener un ordenador o un medio o yo el otro día hice un live, no sé qué era, a través de la tablet, bueno, porque no se podía a través del ordenador, entonces siempre que tengas un medio de acceso a esa transmisión del tipo que sea, ¿no? Pero después que inviertas más o menos, ahora que te apetecen tus caprichos, pues yo también creo que nos tenemos que dar una alegría para el cuerpo, ¿no? Que nos tenemos que premiar, sí, que porque a veces dicen, ¿y tú te haces regalos? Digo, claro que me hago regalos, pues es una forma de motivación también, ¿no? Claro. Y si tus regalitos son tecnológicos, es fantástico. Quiero decir, cada uno lo que le haga sonreír, ni más ni menos. Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo estáis? Estáis callados. Bien, no tenemos más preguntas, yo por lo menos. Bueno. Sí. Yo es que sabes que yo hablo mucho, entonces mejor no hablo. No, pues. Yo hablo demasiado. Tú puedes preguntar lo que quieras, igual que el resto, solo faltaría, ¿eh? ¿Por ahí alguna pregunta más? No, yo no tengo una pregunta, simplemente despedirme y nada más recalcar la nobleza de que compartas todo este conocimiento abiertamente, ¿no? En varios espacios que te estoy siguiendo y no veo la hora de poder capacitarme contigo desde acá, desde Argentina. Así que bueno. Pronto, muy pronto. Muchísimas gracias. Argentina también iba a ir este mes, así que fíjate. Sí. Si el bicho no sé ni cómo le sonrío, vaya, porque me ha estropeado muchos planes muy bonitos además, pero pronto. Ya volveremos sí. Todos a movilizarnos y poder ir a visitarlos nosotros a ustedes también. También. Hay que venir a tierras gallegas y en concreto a Lugo. Eso es parado. Yo, toda mi gente de Latinoamérica que quieren venir a España, digo, pasáis por Lugo, pero obligatoriamente. Después ir a donde se la real gana. Así que toca Lugo y Santiago de Compostela. Eso, parada obligatoria. Bueno, y muchas gracias por el espacio, ¿eh? Realmente ha sido muy, muy buena la charla. Gracias. Sí, a ti por asistir. Hasta luego. Hasta luego. Mar, me gustaría también hacer una pregunta. Yo soy muy de, ay, qué lindo día, que tengas un hermoso día, bonito día. Realmente en la comunicación empática, como tú hablabas, pues ahorita es difícil. Hay un excelente día y todo esto. ¿Qué fórmula recomiendas que pudiera usarse ahora para empatizar y pues bueno, ser como ánimo, sí, pero no exacerbado, ¿no? ¿Y por qué no vas a decir eso, que tengas un bonito día? Si es precioso, lo dices de corazón y me provocaste una sonrisa a mí, a todos los que te veíamos. Así que no busques alternativa ninguna, esa. Es fantástica. Y si no, que te responda al resto, a ver qué te dicen. Está bien, está bien. Bueno, gracias.
¿El silencio quiere decir que hemos de ir cerrando la sesión? Sí, yo me despido. Simplemente, Bueno, pues... gracias, Mar. Un placer como Encantada, siempre. Gonzalo. Y ya Gracias. seguiremos viéndonos, ¿vale? Claro que sí, muy bien. Venga, adiós a todos. Gracias Adiós. a todos. Chao. Gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Mar, por tu tiempo, por tu generosidad y tu... de la misma manera que decías antes, por alguno de los asistentes se ve que lo disfrutas y lo pasas pipa y al final es un poco eso, ¿no? Así que... Y muchas gracias a todos por asistir. Nos seguiremos viendo en Cabeza Estrella. Gracias, chicos. Chao. Gracias. Gracias, Ha sido un chao. gusto. Gracias, chao. Muchas gracias. Me parece súper interesante, así que me apunto a la siguiente. Chao, chao. Chao. Ponte una blusa y... Ay, no, voy a subir. No, así no. Ponte No, yo voy una a... camiseta normal. Yo no me voy a discutir ahora contigo, ¿eh? Listo. Bueno, cierro la sesión. Bueno, chao. Bueno, Mar, muchas gracias.